Con el mayor de los respetos, les envío a todos y a todas los más cordiales saludos. Les habla desde el municipio Villalba, en la hermosa isla de Coche, del estado de Nueva Esparta, Luis Bermúdez. En esta oportunidad quiero compartir algunas ideas en relación a una temática titulada El principio de utis possedetis iuris frente a la expansión imperial. Esto con la finalidad de dilucidar algunos aspectos relacionados con el despojo ilegal de cientos de miles de kilómetros cuadrados de territorio venezolano al oeste del río Esequibo por parte del Imperio Británico. El expansionismo en el mundo por parte del Imperio Británico se diferencia a grandes rasgos del expansionismo colonial español. Esto en la visión estratégica de dominación que va más allá de lo territorial por parte de los ingleses. Si hablamos de los españoles, su política se reducía al extraccionismo de los recursos para enriquecer la metrópolis. A diferencia de los ibéricos, la corona británica manejaba y maneja en la actualidad una visión imperial de mayor alcance que el meramente territorial. Cuando hoy las miradas del mundo en resistencia se dirige al imperio estadounidense como polo de poder hegemónico, Gran Bretaña, de manera tímida, pasa desapercibida en el panorama mundial. Comencemos por hacer una simple pregunta. ¿Cuál es el país más extenso del planeta? Indudablemente la mayoría respondería Rusia. ¿Qué pasaría si le digo que es el Reino Unido? Creo que nadie pasaría a creer que una isla con pequeños territorios, la mayoría insulares, en el mundo pueda tener una extensión mayor que Rusia. Sin embargo, con temor de pecar de conspiranoico, los invito a investigar la estructura política con pequeños territorios, la mayoría insulares, en el mundo pueda tener una extensión mayor que Rusia. Sin embargo, con temor de pecar de conspiranoico, los invito a investigar la estructura política de poder en Canadá y Australia. ¿Qué influencia tienen los británicos en los territorios antes mencionados que ocupan unos 20 millones de kilómetros cuadrados? Amén de la influencia que todavía tienen en India y otros territorios descolonizados. Hablemos de los omnipotentes Estados Unidos. Ellos iniciaron la Guerra de Independencia en 1776, pero en 1783 ya tenían una embajada gringa en Londres. Sin embargo, nadie duda de la influencia mundial del imperio de los Estados Unidos. Pero, ¿qué le permitió a USA afianzarse como la mayor potencia en el mundo? Aquí nos vamos a dos eventos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods y el Plan Marshall. El primero impulsado por Inglaterra para que se reconociera el dólar como moneda internacional, gracias a las grandes reservas de oro europea en su mayoría, resguardada en suelo norteamericano. Y el segundo, el expansionismo industrial estadounidense en Europa como estrategia para salvar el viejo continente, otro evento aplaudido desde la corona británica. Ante estas teorías de conspiración, tenemos el reclamo genuino y completamente legal de Venezuela, quien después de la independencia, envuelta en sus problemas políticos entre conservadores y liberales, comenzaron a ser despojados paulatinamente de gran parte de su territorio, asumido como tal por el principio universal de origen romano llamado utis possedetis iuris. La corona británica asigna al explorador entre conservadores y liberales comenzaron a ser despojados paulatinamente de gran parte de su territorio, asumido como tal por el principio universal de origen romano llamado utis possedetis iuris. La corona británica asigna al explorador llamado Robert German Schomburgk en 1835 a ocupar el territorio venezolano al oeste del río llamado Esequibo en nombre del conquistador español Juan de Esquivel, donde desde la ocupación española en América se asentaron los ibéricos y más adelante los holandeses al lado oeste del río. La cuestión es que Schomburgk marca una primera línea, yo diría de manera muy discreta, de unos 4.290 kilómetros cuadrados,
Al no ver respuesta del gobierno venezolano, en 1940 se hace una nueva ocupación, esta vez de 141.930 kilómetros cuadrados. Para 1877 se amplía el territorio robado a 167.830 kilómetros cuadrados. Ante el descarado robo del territorio nacional en 1897, Venezuela llevó ante un arbitraje en Washington la denuncia con pruebas fehacientes, demostrando que el territorio ocupado era venezolano. Posteriormente, en 1899, se lleva el caso a un laudo arbitral en la ciudad de París, donde Venezuela no tuvo la oportunidad de defenderse directamente y solo se le reconoce una pequeña parte del reclamo, quedando más de 150.000 kilómetros cuadrados en manos de los británicos. En 1966, tras demostrarse los vicios e irregularidades del laudo arbitral de París, Inglaterra, tras demostrarse los vicios e irregularidades del laudo arbitral de París, Inglaterra acepta que se retomen las discusiones, siendo ese mismo año cuando el Reino Unido le concede la independencia a Guyana, heredando esta disputa. Hoy, a 57 años de esa lucha por nuestra soberanía, Venezuela continúa reclamando el territorio despojado, apelando al principio de utis possidetis iuris y al hecho de que Venezuela como país independiente poseía ese territorio, el cual fue despojado en diferentes oleadas por el Imperio Británico. De allí la actitud calculadora por parte de la corona inglesa al ceder la independencia a la colonia donde se disputaba el territorio. En este sentido, la opinión pública internacional no vería el imperio que se roba el territorio de un país, sino un país más grande que quiere despojar a otro más pequeño de casi la mitad de su espacio geográfico. Es aquí donde retomamos nuestra tesis, donde el imperio británico de manera solapada interviene en la política mundial y en la soberanía de las naciones que antes eran sus colonias y que actualmente, de forma muy sospechosa, tributan a sus intereses. Con estas palabras y este breve análisis, quiero dejar claro que por derecho, desde el río Esequibo hacia el occidente, comienza la República Bolivariana de Venezuela. Solo queda emprender una cruzada hacia la conciencia de nuestros compatriotas en el Esequibo y elevar al mundo el atroz robo territorial que sufrió Venezuela ante uno de los imperios más expansionistas del planeta. Muchísimas gracias.